que existe sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Estoy sumamente agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están aquí hoy en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muy en especial le queremos dar la bienvenida a una familia nueva que hoy nos está visitando, a Victoria y Ramón Rodríguez, que están aquí con nosotros. Dios te bendiga grandemente, familia. Es un honor, un privilegio el poder tenerte aquí en la casa del Señor. Y hoy Dios, hermanos, algo especial va a hacer el Señor. Siempre hace cosas muy poderosas, pero hay algo especial cuando tú te reúnes como pueblo unido y todos en unánimes, hermanos, dispuestos a darle las gracias a Dios, ¿verdad? Darle gracias, ser agradecidos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para poder entrar a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Va a ser algo breve, hermanos, porque yo sé que hay niños, hoy no hay clases para nadie, hoy todos vamos a juntos darle gracias a Dios. Así es que vamos a tratar de ser breves y después seguir la fiesta allá afuera, hermanos, amén. Pero ayúdame a orar, iglesia, pueblo de Dios, ayúdame a orar. Líder que estás aquí, grupo de liderazgo, oren por mí, líderes, ¿verdad? Porque necesito de sus oraciones. Todos necesitamos los unos por los otros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Señor, por lo que tú ya hiciste, Señor, por lo que tú ya hiciste, Padre amado. Pero como añadidura, Señor, tú sigues haciendo cosas hermosas, Padre amado. Muchas veces cosas que no nos merecemos, pero tu amor es tan grande, tan inmenso, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre, que constantemente tú nos llenas de nuevas bendiciones, Padre. Gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer. Y gracias porque nos has permitido hoy reunirnos aquí, Señor, y escuchar lo que tú hoy quieres hablar a nuestras vidas. Espíritu Santo, me pongo en tus manos, Señor, sabiendo, Padre amado, que, Señor, es tu palabra, Señor, no es palabra humana, Padre, es tu palabra, la que trae convicción, la que trae restauración, sanidad, libertad, la que, Señor, la que libera al cautivo, la que levanta al cansado, el que sana al enfermo, Señor, Padre amado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos estamos. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Vamos a dar inicio a este hermoso, hermanos, ceremonia, hermanos, con un aplauso al Señor y dándole a Él la gloria. Gloria sea su nombre. Y toma tu asiento, mi amado hermano. Toma tu asiento y te voy a pedir que ahorita no lo vamos a leer, pero ten tu Biblia preparada en Jueces capítulo 8. Y en un momento te doy el versículo, pero solamente prepárala allí. Pero quiero, en esta hermosa mañana, mira, iglesia, en este día voy a hablar de algo que tiene que hacernos reflexionar. Tiene que, hermanos, ¿verdad? Tiene que ayudarte, o nos tiene que ayudar, hermanos, ¿verdad? A definir tu identidad en Cristo. Tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Tiene que provocar, hermanos, una transformación en la forma como te ves tú a ti mismo, cómo ves tú a Dios y cómo ves todo lo que te rodea a tu alrededor. Y quizás tú ya hayas escuchado, hermanos, mucho acerca de este tema, pero iglesia, créeme lo que es necesario seguir escudriñando y profundizándonos sobre este tema que es tan importante. ¿Por qué digo esto? Porque mira, el ser humano, y cuando digo el ser humano me refiero a todos, incluyendo cristianos o no cristianos. Pero el ser humano, hermanos, muchas veces hemos fracasado en el intento de ser felices, de tener una vida plena, de realizarnos, de crecer, de madurar, de vivir la vida en plenitud.
Porque el Señor nos habla acerca de una vida, pero no cualquier vida, porque todos podemos tener vida, pero no tener vida en plenitud. El mismo Señor habla de esto, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, hermanos. Juan 10, 10, dice la palabra de Dios: el enemigo, o sea, Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Y en ese mismo versículo continúa diciendo, Jesucristo hablando, dice: pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, vida de plenitud. Y esa es la vida que todo ser humano busca. Esa es la vida que todo ser humano anhela tener. Pero desafortunadamente muchos de los seres humanos hemos fracasado. Hemos fracasado en poder alcanzar esa vida de plenitud. Y ha fracasado porque no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. No podemos. Es imposible. Hoy en día tú ves al mundo, hermanos, y encuentras cada vez más corrupción. ¿Cuántos están de acuerdo? Solamente basta ver las noticias y tú vas a ver, hermanos, que cada vez hay más corrupción por el intento de ser feliz. Por el intento de ser feliz. Unos hacen cosas que no son buenas delante de Dios, pero en su mentalidad ellos creen o sienten que lo que están haciendo les va a llevar a la felicidad. Podemos ver, mi amado hermano, vemos insatisfacción a causa de la avaricia. Ves al ser humano cada vez más y más inhumano, cometiendo grandes locuras, hermanos, ¿verdad? Matando cada vez con más y más crueldad. Podemos ver todo esto. Ves al ser humano cada vez más pervertido. Y estoy hablando de cosas que salen en las noticias por todo el mundo entero. Y todos, de alguna manera, anhelando la felicidad por una vía muy equivocada. Y en el libro de Jueces queremos empezar. El Señor nos quiere hablar algo muy poderoso acerca de esto. Vamos al libro de Jueces, capítulo 8, versículo del 33 al 35. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero leerlo desde la pantalla para que todos aquellos que quizás no trajeron su Biblia, que nos puedan seguir. Dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón. ¿Quiénes saben quién fue Gedeón? Un poderoso guerrero que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de la cautividad donde se encontraban bajo los madianitas. Dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son, iglesia? Hoy en día nosotros representamos a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Mira lo que dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Wow. 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en el alrededor. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Aquí podemos ver, amado hermano, que dice la palabra de Dios, y a Dios le preocupa esto. Dice que, en primer lugar, podemos ver que cuando murió Gedeón, el líder de Israel en aquel tiempo, inmediatamente el pueblo de Dios cambió de parecer, cambió de Dios, rechazó a Jehová, al Dios Todopoderoso, para irse detrás de el Dios Baal.
Pero no solamente eso, sino que a Dios también le preocupó. Y dice, pero, ¿verdad? En el versículo 35, mira lo que a Dios le preocupa también. A Dios le preocupan ciertas cosas, dice, ¿verdad? Y dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Aquí Dios se preocupa por el pueblo de Israel, hermanos, porque no fue agradecido, ¿verdad? Entonces sabemos, hermanos, que Gedeón fue un líder del pueblo de Israel. Nos podemos recordar como en alguna ocasión, hermanos, él se encontraba en un lagar, hermanos, dice la palabra de Dios que él se encontraba ahí sacudiendo el trigo, escondiéndose, hermanos, ¿verdad? De los madianitas, porque los madianitas tenían sitiado a Israel. Les robaban las cosechas, hermanos. Este ejército del enemigo los rodeaba, los sitiaba y los dejaban sembrar y todo. Pero ya cuando estaba a punto de dar la cosecha, entraba el enemigo y se robaba todas las cosechas. No les dejaban nada para comer. Y de esta manera, mi amado hermano, iglesia, los madianitas, el enemigo, estaba llevando al pueblo de Dios a la muerte, a la hambruna. No tenían cómo alimentarse. Y nos dice la palabra de Dios que este Gedeón, hermano, estaba escondido en un lagar, sacudiendo el trigo ahí, porque él quería velar por su familia, quería aguardar el poquito trigo que le habían dejado. Entonces allí estaba. Pero llegó el momento, hermanos, que Dios usó a Gedeón para librar a Israel. Si ustedes se recuerdan, solamente con 300 hombres que Dios le dio a Gedeón, Dios les dio la victoria contra miles y miles de hombres guerreros. Gedeón, por mano de Dios, hermanos, liberó a Israel. Y años más tarde, no solo cambiaron de Dios, sino que se olvidaron, hermanos, de que fue Dios el que los sacó. Sino dice la escritura, hermanos, que no se mostraron agradecidos con la familia de Gedeón. Yo quiero decirte, mira, el simple hecho, hermanos, de dar gracias no guarda o no conserva la relación con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay una diferencia entre decir gracias y ser agradecido. Gracias lo puede decir todo mundo, aún personas que no quieren nada con Cristo. Ellos tienen la educación para cuando tú les das algo, haces algo por ellos, tienen la educación para decir gracias. O sea que todo mundo puede decir gracias, pero no todo mundo es agradecido. Entonces Dios nos quiere hablar acerca de este tema, amados hermanos. Lo que Dios ha hecho por nosotros es tan grande y a veces nuestra gratitud tan poca que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos levantó. Colosenses capítulo 3 versículo 15, mira lo que dice. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mira lo que Dios quiere que gobierne en nosotros. Él no quiere que gobierne la ira, no quiere que gobierne la altivez, no quiere que reine en nosotros, amado hermano, el egoísmo. Quiere que en nosotros gobierne la paz de Dios. Eso es lo que Él dice, que gobierne la paz de Dios en vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los que conocemos a Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser, ¿cómo dice ahí? Y ser agradecidos. Ser agradecidos. Entonces lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí es que Dios desea que la paz del Señor reine en nosotros. Y si la paz del Señor gobierna en mi corazón, a la cual yo fui llamado, tengo que ser ¿qué? Agradecido. Agradecido. ¿Cuándo es cuando una persona pierde la paz? Se pierde la paz por lo que no estás obteniendo, porque no has agradecido lo suficiente de lo que sí tienes.
Muchas de las veces estamos tan ocupados, tan enfocados, y compartí algo de esto en el estudio bíblico del jueves pasado, que muchas veces estamos tan ocupados, tan enfocados, hermanos, tenemos el enfoque en todas aquellas cosas que queremos y no las hemos tenido, y nos la pasamos renegando de lo que no tenemos, hermanos, que se nos olvida darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Yo compartí el jueves pasado, amado hermano, que muchas de las veces renegamos porque no tenemos una casa lujosa como la quisiéramos, no tenemos el vehículo lujoso que quisiéramos, y nos la pasamos renegando a veces porque hay personas que sí lo pueden tener y por qué nosotros no, y nos la pasamos, hermanos, y no te das cuenta que hay mucha gente que no tiene ni siquiera un techo donde vivir, cuando tú tienes una casita, aunque sea simple, pero la tienes. Y cuando la pasamos renegando, es que la paz de Dios no habita en nosotros. Es que el agradecimiento hacia lo que Dios te ha dado no está allí. Entonces, hermanos, perdemos la paz cuando perdemos la gratitud a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de ser agradecidos? ¿Cuáles son esos beneficios? Hay muchos. Mira, vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo del 12 al 19. Se trata de los 10 leprosos. Mira, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. O sea, le salieron a Jesús al encuentro. Jesús iba pasando, amados hermanos, iba entrando hacia una aldea, y allí le salieron 10 hombres que estaban condenados a la muerte, condenados, hermanos, a aislarlos, porque estaban llenos de lepra. Dice que al entrar allí en esa aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fíjate, esta palabra es clave. Se pararon de lejos. ¿Qué? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y de lejos, mira lo que el Señor le contestó. Cuando Él, o sea Jesús, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados, fueron sanados. Fíjate una cosa, la sanidad no ocurrió cuando Jesús diciéndoles: sed sano, como en otras ocasiones lo ha hecho Jesús. No, Jesús en el momento no los sanó. Lo único que les dijo es: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían la responsabilidad de que cuando alguien se llenaba de lepra, era la responsabilidad de los sacerdotes declararlos limpios, para que volvieran a ser aceptados en la comunidad. El siguiente versículo dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y fíjate lo que hizo. ¿A dónde regresó? Regresó de donde le había pedido un favor a Cristo. Jesús no se había ido. Jesús allí estaba en el mismo lugar que ellos lo dejaron. Jesús no se había ido. Los que se habían ido eran ellos. Pero dice que regresó uno de ellos, al ver que él iba caminando, y mientras iban caminando, ellos empezaron a ver su cuerpo siendo limpiado cada vez más. Y entre más se acercaban al lugar donde estaban los sacerdotes, más iban limpiándose. Al final, cuando ya estaban a punto de llegar hacia donde estaban los sacerdotes, ya eran limpios completamente. Pero uno de ellos meditó en lo que sucedió y dijo: yo no puedo quedarme aquí. Yo no puedo continuar hacia adelante. Yo necesito regresar. Necesito regresar a aquel que me libró, a aquel que me sanó, y necesito darle las gracias. Dice que uno de ellos volvió, y mira cómo volvió. No simplemente le dijo: gracias por lo que hiciste. Volvió glorificando a Dios en gran voz,
glorificándolo, adorándolo, postrándose a Él. Eso es gratitud. Eso es gratitud. Eso no es un simple gracias. Eso es gratitud porque Él reconoció en el estado que Él estaba. Él reconoció de dónde lo libró Dios, de dónde lo sacó. La lepra era muerte segura 100%. Y Él reconoció que nadie, no había cura, no había ser humano que pudiera hacer el milagro que Jesucristo hizo en su vida. Y por ello Él regresó glorificando y alabando a Dios. Pero al ver esto, mira lo que Jesucristo dijo. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Le preguntó a este hombre: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí podemos ver, el Señor nos está diciendo que un 90% de los seres humanos son desagradecidos. Un 90%. Wow, eso es mucho, mucho. El 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Mira lo que es. Un extranjero, él era samaritano. Y en aquellos tiempos los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. No se llevaban bien. Es como hoy en día decirlo así: los creyentes, el pueblo de Dios, y los que no quieren nada con Dios. Es un ejemplo por ponerlo así. Pero mira quién fue el que regresó a darle gracias a Dios. No fueron los judíos. Había 9 judíos y un samaritano. Se supone que los judíos son los que conocían la palabra de Dios. Se supone que eran pueblo de Dios. Se supone que ellos deberían de haber llegado y darle gracias a Dios. Pero no fueron ellos. Fue el samaritano, el que no tenía mucho conocimiento de la palabra, que regresó y glorificó a Dios. Y mira lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué dice ahí? Salvado. Salvado. Miren la misericordia de Dios. Mira la importancia de la gratitud. Mira el poder que existe en la gratitud. Y así se titula este mensaje: el poder de la gratitud. Mira el poder que hay. Todos los 10 fueron sanados, todos, por la misericordia de Dios. Pero solo uno fue salvo. Uno. Mira el privilegio que le dio a este hombre el ser agradecido. Entonces, mi amado hermano, mira, muchas veces el poder recibir lo que tú necesitas o llegar a lo que tú deseas llegar, a donde tú deseas llegar. Muchas veces tú deseas llegar a graduarte de una carrera profesional. Muchos quieren lograr llegar a hacer algo en la vida, profesionalmente hablando. Muchos le pedimos a Dios cosas que necesitamos, ya sean físicas, ya sean legales, ya sean, hermanos, familiares, de cualquier cosa. Pero muchos le pedimos a Dios muchas cosas. Pero muchas veces, déjame decirte esto, iglesia, muchas veces el poder, hermanos, recibir lo que tú necesitas, o que, hermanos, o que llegas a desear llegar a un lugar, muchas veces no es cuánto tú lo pidas, sino cuánto tú hagas. No, o sea, no se trata de cuánto tú lo pidas o cuánto tú hagas para llegar allí. No se trata de eso, sino en ser agradecidos. ¿Cómo pedirle al Señor? Pedirle más de lo que tú tienes ahora, si no has sido agradecido con lo primero que Él te dio.
cómo pedirle al Señor: progresa mi negocio, si nunca fuiste agradecido con el primer negocio que te dio? ¿Cómo puede decir una mujer: Señor, concédeme tener otro bebé, otro hijo, otra hija, si nunca le diste gracias a Dios con el primer hijo que te dio, con la primera hija que te dio? Déjame decirte, mi amado hermano, mira, hagan algo notorio aquí. El Señor les hizo el milagro de lejos, de lejos. ¿A dónde nos lleva esto? Mira, estos hombres no se tomaron la molestia, así como a veces mucha gente. Estos hombres no se tomaron la molestia, hermanos, de acercarse al Señor y pedirle de favor que los sanara. No se tomaron esa molestia de ir y acercarse a Jesús, sino que de lejos, apartados de Él, le pidieron un milagro al Señor. Hay mucha gente así que no se quiere acercar a las cosas de Dios, no se quiere acercar a Cristo, no lo quiere buscar, pero sí le pide: Señor, haz un milagro. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, ayúdame en esto. Pero de lejos, porque no quieren acercarse a la presencia de Dios, no quieren acercarse a Cristo, y de lejos le piden cosas. Y Dios es tan misericordioso, tan lleno de amor, que dice la palabra de Dios que de lejos, hermanos, Jesús les hizo el milagro. Podemos pensarlo de esta manera: yo ni siquiera me aseguré, ¿verdad? Yo ni siquiera me acerqué al Señor para pedirle el favor, para pedirle el milagro, y Él me lo dio, Él me lo concedió. Sí, porque Él es grande en amor, Él es misericordioso. Él ama al pecador, no al pecado. Dice la palabra de Dios que Dios detesta el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Cómo no voy a regresar si el Señor, ¿verdad? Si yo ni siquiera me aseguré, me tomé la molestia de acercarme al Señor para pedirle ese favor, pedirle ese milagro, y Él me lo dio. Este hombre quizás dijo: ¿cómo no voy a regresar agradecido a los pies de mi Señor Jesucristo? ¿Cómo no voy a regresar para darle las gracias al Señor? Esdras capítulo 3, versículo 11 al 13. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y esto es cuando Dios hizo un gran milagro. La manifestación del Señor estaba allí con este pueblo. Y mira lo que dice. Mira la actitud. Mira la actitud de una persona que está agradecido con el Señor. Mira la actitud, dice: y cantaban. Fíjate lo primero. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Dice: y todo el pueblo, no unos cuantos, no unos sí, no, las mujeres sí, pero los hombres no, hermano, dice: y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Oh, wow. Vamos al siguiente versículo. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas, dicen paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaban clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía ruido hasta lejos, mi amado hermano. Mira, hermanos, aquí dice la palabra de Dios
que cuando Dios les concedió el favor de volver a levantar el templo, la casa del Señor, dice que unos lloraban de alegría, otros cantaban, otros danzaban, otros gritos de júbilo, pero que todos alababan, hermanos, al Señor en agradecimiento. Hoy en día hay muchos que no, son muy insensibles a los favores de Dios. A muchas personas que sí tienen necesidades, sí le piden a Dios, pero cuando Dios concede, son como los 9 que no regresaron. Y mira, mi amado hermano, muchas veces nosotros escribimos, hermanos, para que el Señor lo vea, nuestra necesidad. Muchas veces nosotros, la palabra de Dios, y escribe la visión en tablas para que lo veas, para que te recuerdes, para que sigas con fe, con esa fe de que esa visión, de que esa meta se va a cumplir. Y hay mucha gente que cuando necesita un favor, un milagro, va más allá de escribirlo en unas tablas. Muchas veces, hermanos, nosotros escribimos sobre mármol nuestras peticiones detalladamente para que Dios vea lo que le estamos pidiendo. Pero nuestra gratitud muchas veces la escribimos sobre la arena del mar, donde la primera ola que pasa se la lleva y se olvida todo. ¿Te imaginas? A veces nos tomamos el tiempo para en una pieza de mármol estar con un cincel, un martillo, detallando, poniendo la petición para que a Dios no se le olvide, para que Dios la pueda ver. Pero cuando Dios nos cumple esa petición, cuando Él nos da ese milagro, hermanos, somos tan rápidos de olvidar que, bueno, ahí lo escribo, gracias Señor, en la arena de la tierra. Viene la primera ola y se lo lleva. Ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Entonces, iglesia, Dios nos está llamando. Mira, es bien fácil decir gracias. Todo el mundo lo dice. Cristianos, inconversos, hombres, mujeres, aún a los bebés, los niñitos, desde chiquititos les enseñamos a decir gracias por todo. Y eso es muy común. Todo el mundo puede decir gracias. Pero Dios nos llama a una expresión mayor, de gratitud. Salmos capítulo 119, versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Salmos capítulo 119, versículo 7. Si lo podemos poner en la pantalla. Queremos que meditemos en lo que dice aquí la palabra de Dios, porque Dios ya no nos está diciendo que solamente digamos gracias. La gratitud tiene un significado muy grande. Y ahorita en un momento lo ponen, pero déjame leerte lo que dice. Dice así el salmista. El salmista escribió así: a medida que aprendo tus justicias, tus justas ordenanzas. Ahí está. A medida que aprendo tus justas ordenanzas. Y él lo dice así porque este salmista sabe que Dios es un Dios justo. Y es lo que él está diciendo: cada vez que aprendo más de tu palabra, es lo que está diciendo, meditando en lo que estoy aprendiendo. Yo lo estoy como resumiendo a lo que él está diciendo. Mira, dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Wow. Meditemos en lo que dice allí. Este salmista reconoció, mi amado hermano, ¿verdad? Este salmista reconoció cómo es que él debe de dar gracias. Él está reconociendo, él meditó, hermanos, escudriñó las escrituras y él reflexionó en lo que las escrituras le dicen. Y él está diciendo: Señor, a lo que tú nos estás llamando no es solamente a decir de labios gracias, sino que tú nos estás llamando a que tengamos agradecimiento hacia ti con nuestra manera de vivir, no con nuestra manera de hablar, porque las palabras se las lleva el viento, hermanos.
¿verdad? Es lo que está. Mira, déjame decirte, pueblo de Dios, pero ¿de qué sirve que yo le diga a Dios gracias, pero sigo viviendo en el mismo pecado? ¿De qué sirve esas gracias? ¿De qué sirven las gracias a Dios cuando tú sigues viviendo en el mismo pecado? ¿Dónde está la gratitud ahí? ¿Dónde está? Con esto, ¿verdad? Es como el Señor diciendo, ¿con esto me agradeces? ¿Con ser una persona desobediente? ¿Con esto me está dando las gracias? ¿Con ser una persona desinteresado por mi presencia? Cuando no buscamos de Él, cuando no queremos leer la palabra, cuando no nos interesa lo que diga la Biblia. El Señor muchas veces nos dice, ¿con esto me agradeces? Con tu desobediencia, con tu desinterés por la presencia de Dios, con el rechazo de mi voluntad, con ignorar mi voluntad hacia tu vida. Sí, mi amado hermano, lo que está pasando aquí. El salmista le dice, Señor, yo quiero darte las gracias, pero no de labios, no de palabras. Señor, yo te quiero dar las gracias viviendo como debo de hacerlo, viviendo bajo tu voluntad, viviendo bajo tus mandatos, viviendo en obediencia, viviendo, hermanos, adorándote a ti, Señor. Ese es el agradecimiento. Hay mucha gente que de labios dice gracias, pero su vida nunca cambia. Sigue en el mismo pecado, sigue el mismo carácter, las mismas actitudes, las mismas palabrerías. Sigue, hermanos, los mismos, ¿verdad?, hábitos que a Dios no le agradan. Y aún así, gracias, Señor. ¿Tú crees que Dios recibe esas gracias? El salmista le dice, Señor, yo no te quiero dar las gracias de labios. En otras palabras dice, Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Enséñame, Señor. Ayúdame, Señor, a que cuando yo te dé las gracias te las dé, pero no de palabras, sino de conducta. En la manera que yo me conduzco en mi vida, en la manera que yo camino, en la manera que yo hablo, en la manera que yo actúo. Señor, que esa sea mi manera de darte las gracias. Mi estilo de vida demuestra mi gratitud a Dios. De eso se trata, iglesia. Tú puedes venir a la casa de Dios cada 8 días. Puedes venir cada domingo, alzar tus manos y decirle al Señor, gracias, Señor, por un nuevo día. Pero al salir por las puertas de este templo, vuelves al mismo pecado, vuelves a la misma situación, vuelves a la misma desobediencia, vuelves a todo lo que Dios te ha dicho que te apartes. De eso se trata, iglesia. De eso, ¿verdad? No se trata de que tú vengas cada 8 días. No se trata de que, ¿verdad?, de que tú vengas cada servicio, pero no haya cambios en tu vida. No se trata de eso. Se trata de un cambio de vida, no de un cambio de religión. Porque tú puedes cambiar de religión muchas veces. Puedes cambiarte de diferente a diferente religión, pero no se trata de eso. Se trata de un cambio de vida, de una transformación de mente, de corazón, de voluntad para el Señor. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? No de palabra, sino en obediencia, en adoración, en servicio. Esa es la manera que Dios quiere que le agrademos. Hermanos, déjame decirte que por eso es que Dios usó este ejemplo de los 10 leprosos. El 90% de las personas, mira, dos cosas diferentes. El 100% de las personas pueden decir gracias Dios. El 100% puede, es muy posible que, y a lo mejor no el 100%, pero vamos a decir una gran cantidad, el 95%, el 98% del ser humano puede decir gracias, Señor. Pero el 90%
no son agradecidos. Una cosa es decir gracias y otra cosa es tener gratitud. El 10% solamente del ser humano ha aprendido a ser agradecido con Dios. Si tú te das cuenta, hermanos, vamos a suponer, y yo sé que hay más de 200 personas aquí, pero vamos a suponer que aquí hay 200 personas. De esas 200 personas, solamente 20 de ellas honestamente son agradecidos con Dios, y 180 no. Y 180 no son agradecidos. Es un problema grave, hermanos. Es un problema, hermanos, que nos puede llevar a la perdición. Este uno samaritano que regresó, de los 10 fue el único que tuvo la salvación. El único. Entonces, pidámosle a Dios ayuda, iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios toque nuestro corazón y que podamos nosotros ser, hermanos, ese uno que regresó. Que podamos ser esa persona. Mira, no se trata de qué posición tú tienes en la iglesia. No se trata de si eres líder, si eres diácono, si eres sugier. Aún no se trata si eres pastor. No se trata de eso. Se trata de ser agradecido con Dios, con nuestra manera de vivir. Porque ¿sabes qué, iglesia? Aún yo como pastor me puedo parar aquí, me puedo ver guapo aquí, ¿verdad? Y predicando y animando y diciendo y enseñando, y puedo decir 1000 cosas. Pero una cosa es decir cosas y otra cosa es hacer las cosas. Entonces Dios nos está haciendo un llamado a levantarnos y a comenzar a hacer las cosas. Dios no está aquí para reprocharte si tú no las has estado haciendo. Él no está aquí para reprocharte eso. Él te está haciendo una invitación a que este es el día que tú te levantes con una mentalidad diferente. Que tú te levantes y te determines a buscar esos cambios que Dios te está llamando a hacer. A esos cambios que Dios me está llamando a mí a hacer, ¿verdad? Porque el salmista, con esto voy a terminar, dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas. O sea, a medida que yo estoy leyendo tu palabra, a medida que yo las empiezo a escudriñar, a medida que yo empiezo a meditar en ellas, me estoy dando cuenta de algo que yo he tenido por 30 años en mis manos y no había visto. Me estoy dando cuenta que no se trata de decirte gracias con palabras, sino que tú lo que quieres es que yo te dé las gracias con mi manera de vivir, con el estilo de vida, con mi caminar, con mi actuar. Esas son las gracias que tú quieres ver de tu pueblo, Señor. Y el salmista, en otras palabras, le está diciendo: Señor, te daré las gracias viviendo como tú me dices que yo viva, viviendo como debo de vivir. Ahora la pregunta es, iglesia, seamos honestos. No te voy a preguntar de uno por uno, no. Contigo mismo, sea honesto. ¿Estás viviendo como debes de vivir? ¿Estás teniendo vida plena? ¿Estás completo en Cristo Jesús? Yo pienso que la mayoría de nosotros necesitamos ayuda en esta área. Y necesitamos la misericordia de Dios. Y necesitamos la mano de Dios que nos ayude a levantarnos en esa área. Y este es el día que el Señor nos está llamando a meditar más en su palabra, escudriñar un poco más su palabra, y a nosotros empezar a alimentarnos, a saborear esa palabra, que podamos digerir lo que Dios nos está hablando. Dios nos está haciendo esa invitación. Y mira, pueblo de Dios, no quiero tomar ya mucho tiempo, pero hoy solamente quiero terminar esto con, ¿verdad? Vamos a recordar
Seamos agradecidos con el Señor. Este es un tiempo muy oportuno, un día muy oportuno para recordar lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí, al Él mismo entregarse en esa cruz. Es tiempo de ser agradecidos con Él. Es tiempo de no tomar esta palabra a la ligera y simplemente hacerlo como un ritual, como una vez más, como esto es lo que se debe de hacer, ¿verdad? No, tomemos en serio la palabra del Señor. Mira, pueblo, te voy a pedir que si nos podemos poner sobre nuestros pies. Y le voy a pedir a los hermanos que están encargados de distribuir los artículos para participar de la cena del Señor. Y familias, mira,